¿qué tal? Ya estamos de regreso aquí en su programa Nueva Mujer con un tema muy interesante, pues es el tema de por qué emprender, la importancia del emprendimiento. Y bueno, pues tenemos todavía, seguimos con nuestro invitado Edgar Trevilla, él es ingeniero y pues bueno, él es un emprendedor joven. Edgar, pues bueno, en el bloque anterior estábamos platicando de todo esto, de por qué emprender, de pues de los jóvenes que ya ahorita en la actualidad pues ya, bueno, estadísticamente hablando, se puede decir que sin embargo, ya de unos años para acá se ha visto que los jóvenes ya también están emprendiendo y eso es muy bueno, eso es bastante, a mí me gusta ver eso, me gusta, sí. Porque bueno, pues nosotros que somos jóvenes, pues, pero hay otros todavía más jóvenes, realmente sí. Eso es bueno porque ser joven es sinónimo de energía y de entusiasmo, entonces eso es lo que necesita nuestro país, ¿verdad, Edgar? ¿Qué más nos puedes platicar? Exactamente, sí, aprovechar que pues a buena edad tiene uno bastante energía. Exacto. Para construir algo bueno y después disfrutar de lo ya construido. Claro, así es, Edgar. Y pues bueno, fíjate que nos comentaba ayer un chico en las redes sociales, porque vio que subimos el banner y demás, y me dice, oye, fíjate que yo soy una persona emprendedora, pero me decía que tiene un poquito de miedo al fracaso. Entonces yo le decía, mira, los emprendedores no tienen miedo del fracaso, al contrario, aprenden de ello. En cierta parte, pues sí existe incertidumbre, sí existe temor, porque es difícil predecir si nos va a ir bien en un negocio, no sé, llámese cual sea, pero es difícil saber con exactitud si nos va a funcionar o al 100 o no. Pero yo creo que es normal tener miedo, pero no tanto, porque hasta de los fracasos aprenden los emprendedores, Edgar. De hecho, y principalmente del fracaso. Porque ahí es donde se adquiere la experiencia. Lamentablemente, la sociedad nos ha inculcado mucho que el fracaso está mal. Y realmente es todo lo contrario. O sea, crisis es sinónimo, es de crecer. E inclusive en Oriente lo manejan como oportunidad. Claro. O sea, si tú en las crisis aprovechas para precisamente hacer un buen negocio y todo, lo ocupas al revés. O sea, normalmente la crisis es llanto, sufrir, mucha gente está quejando. Pero no, realmente el otro lado de la moneda es una oportunidad para crecer, porque si estás creciendo en algo negativo, pues imagínate en positivo cómo te va a ir, ¿no? O sea, mucho mejor todavía, porque digamos que eres inmune a las crisis, por así decirlo. Así es. Entonces sí, el fracaso es una forma inclusive de adquirir bastante experiencia. Inclusive te comento, por ejemplo, en alguna ocasión, en una entrevista a un empresario exitoso, pues así precisamente una persona le pregunta, oye, ¿cómo fue que lograste tu éxito? O sea, ¿de dónde lo obtuviste? Y le dice él, pues mira, básicamente todos buenas decisiones. Y dice, ok, buenas decisiones, sí, suena coherente, ¿no? Suena lógico, buenas decisiones. Pero ¿cómo puedes obtener buenas decisiones, no? Exacto. Y le dice él una sola palabra, experiencia. Y dice, ok, pues sí suena lógico, mediante la experiencia vas a obtener buenas decisiones. Claro. ¿Y cómo adquieres la experiencia? A través de palabras. Exacto, tropiezos. Malas decisiones. Claro. Exactamente, de hecho, digamos que el fracaso va de la mano del éxito. Todos los grandes empresarios, los que más hemos conocido, ¿no? Va disfrazado. O sea, hay muchas historias de éxito de muchos empresarios que han logrado triunfos, pero que no nacieron así. O sea, no digamos que no fue así elegido y tú vas a ser exitoso, no. O sea, se cayeron, se tropezaron, fracasaron, la vieron mal, estuvieron como que a punto de tirar la toalla, pero no se dieron por vencidos. O sea, porque esa es una de las partes importantes de, pues digamos que de los empresarios del éxito, ser persistente y aguantar, porque la vida te va a poner a prueba. Te va a decir, a ver de qué calibre eres, ¿no? O sea, te va a estar poniendo a prueba, y eso sí, cuando más grande es la meta que quieres tener, más obstáculos vas a tener en el camino. Así es. Y esa es la experiencia que vas precisamente adquiriendo, que es lo que te va a ayudar a crecer más. Y obviamente, pues mientras más crezcas, pues más grandes van a ser tus resultados. Entonces sí es parte de, va a haber miedo también cuando vas a emprender, porque pues siempre en algo nuevo, en algo que no conocemos, va a haber miedo. También hay otros detalles. Lamentablemente, como tú te puedes dar cuenta, hay muchos negocios que van emprendiendo hoy en día. Uh-huh. ¿Cuál es el detalle? Que de acuerdo a las estadísticas, de la gran mayoría de los negocios, el 80, 85%, 90%, los primeros 5 años cierran. O sea, no aguantan mucho.
Y de esos restantes que quedan, en los siguientes otros 5 años también están cerrando. Claro. ¿Eso a qué se debe? Más que nada a que no hay una educación. O sea, porque como mencionábamos hace un rato, eso no lo aprendes en la escuela. No. Hay mucha educación de emprendimiento, muchas habilidades que tiene uno que adquirir que lamentablemente en la escuela no te enseñan. Una de estas es la inteligencia emocional. Tienes que tener una inteligencia emocional brutal, sí, resistencia a la frustración. Exacto. O sea, porque realmente un empresario exitoso, un empresario en forma, tiene mucha tolerancia a la frustración. Exacto. El sentido emprendedor requiere de una piel gruesa y de una alta capacidad para tolerar la frustración. Exacto, porque Así luego puedes estar haciendo trabajo y el 80% de eso se te puede venir abajo. Y sin embargo tiene de dos, o tiras la toalla o aprendes de eso y construyes más. O sea, esa es una de las partes. Entonces, esa misma educación, ¿qué es lo que te mencionaba en otro bloque? ¿Qué es la autoeducación? Es inteligencia emocional, hay que volverse hábiles en inteligencia financiera, en inteligencia social, en inteligencia empresarial sobre todo. Entonces, lamentablemente esta educación no nos la enseñan en la escuela. Esta es una educación que nosotros tenemos que estar aprendiendo por nuestra cuenta propia. Pero realmente es una información muy buena, muy valiosa, claro, que inclusive pues te deja muy buenas ganancias. Claro. Edgar, sí, ahorita mencionamos eso pues es una de las características que identifican al emprendedor, ¿no? Que sea tolerante ante la frustración y ante los desafíos que se va a enfrentar durante esta vida de emprendimiento. ¿Algunas otras características, Edgar, de que distingan y definan a un emprendedor? Pues una de las más importantes es tanto no es lo que hagas, sino la forma en la que pienses. ¿Cómo lo hagas? Más que nada en la forma de pensar, porque muchos dicen, no, pues yo voy a abrir un negocio, voy a hacer esto y ya soy empresario. Realmente no es tanto eso, no es tanto lo que hagas, sino la forma en la que piensas. O sea, un empresario piensa totalmente diferente, por ejemplo, a alguien que está laborando. Es una mentalidad totalmente distinta, o sea, tienes una educación muy diferente, otras habilidades, como te mencionaba, otras inteligencias. Claro. Entonces, eso es más que nada lo que hace la diferencia de, pues, cómo empezar a emprender. Uno tiene que tener una educación distinta, una forma de pensar diferente. Y lo más interesante de todo es que eso uno nunca lo deja de aprender. O sea, tiene uno que estar, porque hay una frase que dice, si no estás aprendiendo, no estás creciendo. Y si no estás creciendo, estás muriendo. Entonces, eso es estancando. O sea, sí tienes que estarte educando. ¿Qué ventaja tenemos? Que inclusive esta información está al alcance. Solamente que luego hay otra información que digamos que es la que comúnmente pues ve el mayor porcentaje de la gente, lo que más nos inculcan en los medios y todo eso, es la información predominante. Entonces, al haber tanta predominancia de esa información, pues no tenemos mucha oportunidad de conocer esta otra información que está al alcance, pero luego no sabemos en dónde se encuentra. Hay muchos libros, hay audios, hay muchos materiales y hay mucha gente exitosa que inclusive pues comparte precisamente este éxito. O sea, hay muchos autores que te comparten esta información. Y de esa forma tú te empiezas a educar y empiezas a tener tu mentalidad empresarial, que al final de cuentas esa es la que funciona precisamente para arrancar un negocio, y esas son las características principales que debe tener un emprendedor. Y yo creo que también la capacidad de delegar y colaborar son rasgos clave, porque, por ejemplo, pues una persona que también tenga la capacidad de ser líder, yo creo que también, ¿no? Porque a veces los emprendedores quieren muchas veces, bueno, que se hagan las cosas a mi modo, a mi manera, y también hay que ser sencillos y aceptar opiniones de a lo mejor ya personas que ya han tenido una experiencia más amplia en todo esto, y acercarte a los expertos para que pues ellos te empiecen a orientar también, ¿no? Porque también me decía un chico, oye, es que yo quiero poner un negocio de X cosa, me comentó y me dice, ¿sabes qué? Pero yo quiero que el dinero trabaje para mí, que el dinero vaya trabajando y yo nada más voy a ir cada mes y echarle un ojito y a ver cómo va. Y le digo, ok, espérame tantito, pero también tienes que estar al pendiente, también es una responsabilidad tuya. También tienes que estar constantemente alimentando ese negocio. Ok, a lo mejor tú no vas a estar, porque él quiere una libertad
financiera, por decirlo así, y también él quiere una libertad de su tiempo. Él me decía, yo quiero emprender para que las personas que necesiten un trabajo, pues estén a cargo de ese negocio, y yo voy a ir y constantemente a ir a revisar cómo está mi negocio, pero sabes que yo no me quiero estar todo el día, sí, pero también tienes que estar, y también tienes que empezar tú también, yo creo que, o sea, a empezar a levantarlo, y también tienes que estar tú, o sea, no puedes dejarle todo en manos de otra persona que a lo mejor no sabe cómo hacer las cosas hasta que tú también se lo digas. De hecho, mira, ahorita que tocas esta parte, es un punto muy importante que también luego no se conoce. Claro. Por ejemplo, existen varios tipos de negocios, o sea, los negocios tradicionales y todo, pero más que nada sí checar qué tipo de negocios son los que podemos estar viendo, que ahorita podemos estar checando esa claro, parte. exacto, porque hay tipos de negocios, sí. Edgar, me comentabas también que pues que la persona tiene que estar confiando en sí mismo, ¿verdad? Me comentabas que también pues la confianza inquebrantable en sus propias convicciones, ¿no? Confiar en sus instintos, confiar en como él como persona, ¿no? Sí, y sobre todo estarse educando. Estarse educando. Sí, y incluso bueno, ahorita que te mencionaba lo de los dos tipos de negocios. Normalmente la gran mayoría de los negocios que luego no funcionan, que son los negocios tradicionales, es porque lamentablemente no cuentan con un sistema. Una forma de entender cómo poder hacer un buen negocio. ¿Alguna vez has jugado Monopoly? Que digamos que esa es una buena forma de saber cómo juegan los ricos. Sí. ¿Cómo funciona el Monopoly? Prácticamente, pues ya ves que tienes el tablero, diferentes lugares que vas comprando. Sí. Aquí lo más importante para que un negocio te funcione es que sea un activo. ¿Qué es un activo? Es aquello que te mete dinero en el bolsillo. Así literal es la forma más fácil de entenderlo. Como te mencionaba del juego del Monopoly, normalmente cuando nos estamos jugando eso adquirimos propiedades y ya posteriormente ya ves que empezamos a ponerle restaurantes. Casitas que vas rentando y luego esas las conviertes en hoteles. Entonces ese es precisamente el juego de los ricos. Empezar a crear esos activos que te empiezan a generar renta, que ya es un ingreso que no depende al 100% de ti. Así es. Sí, Edgar, yo creo que en lugar de que los niños estén jugando, bueno, es que no, ya quién juega con juguetes de antes. Yo creo que ya los niños de hoy ya traen el chip integrado, Edgar, ya traen el chip. Y bueno, tocando el tema de lo del Monopoly, yo creo que los niños ya deberían de estar jugando desde niños, desde chiquitos, ese tipo de juegos, ¿verdad? Pero pues bueno, Edgar, vamos a hacer un pequeño corte, amigos, y en el siguiente bloque regresamos para seguir hablando de este tema, cómo emprender, aquí en su programa Nueva Mujer. Volvemos.